Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol el padre Óscar Fernández Expósito. Muy buenos días y un caluroso saludo a todos los que sintonizáis Radio María en estos momentos de la mañana. Nos volvemos a encontrar en este Dios de cada día. Lo hacemos en este mes de noviembre, mes especialmente dedicado a los difuntos, o esto es lo tradicional en nuestra iglesia occidental. El mes de noviembre es el mes de otoño. Aquí todavía la gente más mayor le llama el mes de otoño, que se caracteriza por una climatología complicada, al menos en mi tierra, en Galicia, una climatología pues de lluvias, de viento, de la caída de las hojas de los árboles que tienen la hoja caduca. A veces pueden invadirnos sentimientos de cierta nostalgia, como dice aquella canción de José Luis Perales, estos días grises del otoño me ponen triste. Y decía también este cantante que por eso al fuego de tu hoguera te recuerdo hoy. Pues yo también os animo a que recordemos hoy aquel que es la resurrección y la vida, aquel que es la luz del mundo, que vence nuestras tinieblas, aquel que es el fuego de nuestro hogar, el agua de nuestra fuente, el trigo de nuestro pan, recordando también otra hermosa canción de hace ya bastantes décadas, y que es Dios mismo, Jesucristo, vivo y resucitado, nuestro hermano, que estuvo muerto pero que vive, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que tiene las llaves del abismo y de la muerte, como dice el libro del Apocalipsis, aquel que nos amó y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. Pues en estos días que recordamos a nuestros difuntos, que no solo queremos recordarles desde la tristeza o desde la añoranza, sino siempre desde la esperanza, porque nuestra memoria, que siempre como nos habla del pasado o nos invita a ir al pasado, debemos vivirla desde el futuro absoluto, desde Dios, desde su eternidad. Pues también os animo a que renovemos nuestra esperanza. En esperanza fuimos salvados, como nos recuerda el apóstol Pablo y como también nos recordaba hace años el Papa Benedicto XVI. La esperanza, qué importante virtud que la tenemos a veces un poquito olvidada, ya aquel famoso filósofo Charles Péguy decía que la esperanza es una niña que parece que no tiene la fuerza o la fama que tienen la fe y la caridad. Pues nosotros queremos vivir en esa esperanza. Ya dentro de poco empezaremos también el tiempo del Adviento, que nos animará a vivir la esperanza, porque esa esperanza en la venida de Cristo, que es recuerdo de su venida histórica en la humildad de nuestra carne, es también esperanza en su venida definitiva al fin de los tiempos, como juez misericordioso, pero también como aquel que hará pasar este mundo al Padre, siguiendo su misma estela, el que hará llevar este mundo a su Pascua y también a cada uno de nosotros. Por eso me gustaría que, más que pensar solo en la muerte, meditáramos también en lo que significa la inmortalidad. Esa palabra que parece que es tan bonita, pero que nos resulta como tan imposible. Algo que de por sí solo le correspondería a Dios, ser inmortal. El hombre ha nacido mortal, pero llamado a ser inmortal. Es algo que nos recuerda la Escritura, aunque no aparezca muchas veces la palabra inmortalidad. Es algo que también nos recuerda la liturgia de la Iglesia. Nos lo recuerda en las misas y nos lo recuerda también, por ejemplo, en la liturgia de las exequias. Aunque el uso de la palabra inmortalidad
no es, digamos, algo que se pueda predicar de los hombres, si normalmente hablamos de que tenemos todos un alma inmortal. Sin embargo, siendo esto cierto, hay que reconocer que la Escritura no suele hablar de inmortalidad referida al alma. La palabra inmortalidad, que en griego se dice athanasía, de ahí vienen palabras o nombres como Atanasio, la palabra inmortalidad no aparece en demasiadas ocasiones en la Sagrada Escritura. Aparece sobre todo en el libro de la sabiduría. Por ejemplo, en Sabiduría 8:13 se viene a decir que gracias a la sabiduría se alcanzará la inmortalidad. Aquel que emparenta con la sabiduría llega a ser inmortal. La sabiduría obviamente es Cristo. Quien tiene a Cristo, quien cree en Cristo, vivirá para siempre. También en 1 Corintios 15, 53 y 54, el apóstol Pablo dice que esto mortal, en nuestra realidad mortal, tiene que cubrirse de inmortalidad. Aunque realmente el único que posee la inmortalidad en sentido estricto es Dios. Así lo dice 1 Timoteo 6:16. Así también hay otras expresiones similares, como puede ser la incorruptibilidad, azarsía en griego. Tampoco es muy numerosa, aparece sobre todo en el libro de la sabiduría de nuevo, y también en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, también como en paralelo con inmortalidad, lo corruptible debe revestirse de lo incorruptible. Jesucristo es el vencedor de la muerte, el que es iluminador de la vida inmortal. La inmortalidad es algo, por tanto, que en sentido estricto no se tiene, sino que se recibe. Y en concreto lo recibe el hombre, no solamente su alma, sino que está llamado a realizarla o a vivirla en su cuerpo. Es decir, no es solo algo propio, no nos llama Dios simplemente a vivir, a que nuestra alma no desaparezca, sino a que nuestro cuerpo alcance la inmortalidad. Ahora cuando vamos a visitar pues, los cementerios donde están enterrados nuestros seres queridos, más allá de que no sepamos cómo sucederá, pues debemos tener en cuenta que Dios nos llama a una vida incorruptible para todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Dice José Granados en su libro Teología de la Carne, remitiéndose al Santo Padre de la Iglesia, San Justino, la novedad no está en anunciar que el alma sea inmortal, sino en la promesa de una carne incorruptible. Hacer el alma inmortal no constituye gran prueba del poder de Dios. ¿Qué mérito tiene dar la incorrupción a lo que ya es incorrupto? La potencia y grandeza divinas se manifiestan cuando el Padre eleva aquello que por su naturaleza está condenado a caer, es decir, el cuerpo, comunicándole la incorrupción paterna. Así, hasta aquí la cita. El hombre en toda su persona está llamado a una inmortalidad para la cual Dios creó al hombre. Esta inmortalidad la hemos recibido ya en forma de simiente en el bautismo. En Cristo, como dice el prefacio primero de Difuntos, en Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Y dice, porque la vida de los que en ti creemos, de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Y es algo que ya dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, cuando dice que si se deshace nuestro edificio, nuestra morada terrena, Dios nos prepara un sólido edificio en los cielos. Así pues, Dios nos llama a una vida inmortal y esa vida inmortal empezamos a gozarla o a vivirla ya en el bautismo con una vida santa, con el intentar llevar adelante una vida santa. Y así, del mismo modo que esta inmortalidad empieza a gozarla ya la persona, también inmediatamente después de la muerte y antes de la resurrección. En la muerte, el cristiano se configura con Cristo y se convierte para él en motivo de consumación. Para los que viven su vida como misterio de muerte y de vida con Cristo, dice René Latourelle, la muerte se convierte en el punto culminante de la participación de la salvación inaugurada por la fe y los sacramentos. No es tanto límite como cumplimiento, maduración y fructificación, es pérdida de sí,
pero encuentro con Dios y vida en Dios. Hasta aquí la cita. El ritual de las exequias, para hablar de las realidades de la vida, utiliza determinados términos e imágenes que aparecen ya también en la Sagrada Escritura. Vivir significa gozar eternamente en el paraíso entre los santos y elegidos de Dios. De nuevo, la vida, la inmortalidad, no es algo puramente individual, solo tiene sentido si es ser con otros, ser admitidos en la mesa del reino, participar por medio de Cristo de su vida gloriosa y contemplar su rostro. También se dice que vivir es entrar en la verdadera tierra de promisión y gustar los bienes de la vida divina en eterna comunión con nuestro Redentor, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Es Dios mismo o Cristo quien se identifica con la vida, siendo Él mismo la inmortalidad del hombre. Él es la vida de los hombres, Él es la luz del mundo, Él es la resurrección de los muertos, dice también otro de los prefacios de difuntos. Dios aparece como aquel que es luz de la vida eterna, luz verdadera, perdón y felicidad. Entonces es aquel que tiene en sus manos la vida de los hombres y sobre todo para quien toda criatura vive, porque para Él todos viven, como Jesús le recuerda a los saduceos que negaban la resurrección, cuando les recuerda que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Para Él todos viven. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aun con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, ¿dónde están hoy? Les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío ni hay soledad. Son libres como el viento. Dios los ha recibido. A sus brazos llegaron. Hoy ya están descansando en la casa del Padre. Han sido recibidos, ya no tienen nada que temer, pues ya están en el cielo. No se han ido del todo.
Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando el Dios de cada día y os habla Óscar Fernández Expósito desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Estamos reflexionando sobre la vida y sobre la muerte, pero desde la esperanza en Cristo, en este mes del otoño, en este mes de noviembre, en que tantas personas pues visitamos los cementerios, a veces con alguna lágrima en los ojos y alguna pena en el corazón, pero que nunca nos falte la esperanza en el Dios de la vida. Y nuestra mirada pues siempre está en la Escritura, que nos habla del Dios vivo, y en la liturgia de la Iglesia, que celebra la vida y que celebra el misterio de Cristo resucitado. La muerte es vista en la tradición católica y teológica como una consecuencia del pecado. Hay un prefacio de difuntos que dice que le damos gracias al Señor porque si el morir se debe al hombre, el ser llamado a la vida con Cristo es obra gratuita de su amor, ya que habiendo muerto por los pecados, Él nos ha hecho revivir con Cristo. Porque la muerte no es solo el fin biológico de nuestro cuerpo, es también algo como mucho más profundo que afecta pues a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual. De ahí que también el mismo Jesús diga que el que cree en Él, aunque haya muerto físicamente, vivirá. Y el que está vivo y cree en Él no morirá para siempre. El ritual de los difuntos, hay una expresión, una frase que el sacerdote dice al difunto: el Señor te librará de la muerte en el último día. A veces esta muerte es vista como corrupción y se le pide al Señor que saque a nuestros hermanos del polvo de la muerte. Y si es verdad que somos polvo y al polvo hemos de volver, el Señor nos llama a resurgir con Cristo porque somos ciudadanos del cielo, como dice San Pablo a los filipenses, y Él transformará nuestro cuerpo humilde a semejanza de su cuerpo glorioso. Me parecen muy bonitas unas palabras del teólogo Karl Rahner, que en un libro titulado El sentido teológico de la muerte decía: la muerte es expresión de que la realidad terrena no está ya informada por la gracia o no lo ha vuelto a estar totalmente. La gracia ha de empezar de modo tan primitivo la obra de transformación o configuración de la realidad terrena que no puede de antemano arrumbar la muerte ni superarla con una pura consumación gloriosa del hombre. Y como quiera que esta relación entre la gracia y la realidad terrena, que alcanza su expresión y culminación en la oscuridad de la muerte, no debiera propiamente darse, entró en el mundo solo por el pecado original y repugna al elemento existencial sobrenatural del hombre, de ahí que la muerte es también castigo por el pecado. Hasta aquí la cita. Por eso la muerte santa de Cristo ha transformado la muerte misma al haberla vivido, como el hombre debiese haber terminado su vida terrena desde el principio, viviéndola como consumación y no propiamente como muerte. La tradición de la Iglesia asume la pervivencia de nuestra alma tras la muerte, así como su incorruptibilidad. Y ve evidente que cada persona, no cae en la nada cuando fallece. En la liturgia de la Iglesia nunca aparece reflejada la idea de que a Dios se le pida que una persona no deje de existir, porque esto como que se da por supuesto. Pero esto no es la auténtica inmortalidad cristiana, porque esa misma inmortalidad solo Dios la posee y solo por Él puede ser concedida. Esta vida del alma, que no es simplemente que un alma deje de existir, lo que sería una muerte total, lo cual es inconcebible para el cristiano y para el ser humano, que no es capaz de imaginarse completamente dejando de existir, sino que se trata de vivir la vida eterna y no la muerte eterna. Y también esta inmortalidad solo puede ser plena cuando, además de afectar al alma, afecta al cuerpo del hombre, revestido de inmortalidad. Así podemos hablar de una concepción dinámica de la inmortalidad, siendo propiedad de Dios,
se nos comunica por la resurrección del Cristo glorioso, ya en esta vida que vivimos en la carne, a modo de simiente por el bautismo, y alimentamos esta vida con la Eucaristía, que es también anticipo de la inmortalidad. Esta inmortalidad continúa tras la muerte en el alma, mediante la cual o en la cual subyace nuestro yo, al ser acogidos en la comunión de los santos en el cielo o en el purgatorio, con la esperanza de llegar al cielo. Y esta inmortalidad será plena cuando la muerte sea vencida en la resurrección del último día. La inmortalidad como tal aparece asociada no solo a una propiedad, digamos, del alma, sino a la gracia, eso que podríamos decir vida eterna. Podemos ver que la tradición bíblica nos dice que la inmortalidad, o lo que se opone a la inmortalidad, no es tanto la muerte física en sí, sino el pecado. De esta manera, la muerte verdadera no es la caída en la pura no existencia, sino la posibilidad de permanecer existiendo fuera de la comunión con Dios. Por eso, de la eterna condenación, líbranos, Señor. La superación por parte de Dios de la muerte, gracias a la victoria de Cristo, y nuestra incorporación a Él por medio del Espíritu a la Iglesia, implica que recibiremos esta inmortalidad también en nuestro cuerpo. Por otra parte, podríamos decir que los difuntos, que aún no están resucitados, sin embargo, se pide que vivan con Cristo. Tampoco de los santos podemos decir que hayan resucitado gloriosamente todavía. Sin embargo, se percibe una gran diferencia entre la vida de los santos del cielo y la de los difuntos, porque precisamente lo que se pide de los difuntos es que sea contado entre los santos. También podríamos decir que, ateniéndonos al juicio de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, de los principales teólogos, la inmortalidad que afecta tanto al hombre en su cuerpo como en su alma, que es dada por Dios como un regalo que el hombre también de algún modo debe hacerse merecedor con su integridad de vida, con su seguimiento de Cristo, con su vida en Cristo. Nos dice que nuestra inmortalidad consistirá en una participación en la misma resurrección de Jesús, que se extiende a los muertos y los sitúa dentro o fuera de esta vida según haya sido su libre opción fundamental, y que en la venida de Cristo con su juicio será revelada de forma permanente y plenificada con la resurrección corporal en la nueva creación. Joseph Ratzinger decía que la inmortalidad del hombre no se debe a la indivisibilidad de su alma, sino al ser del ser humano llamado por Dios a un diálogo eterno, que es lo que significa tener un alma inmortal, y que esto es algo propio de la naturaleza humana, aunque es evidente que a la postre es indisposible distinguir netamente lo natural y lo sobrenatural. Dice del diálogo fundamental que constituye al ser humano como ser humano, se pasa sin solución de continuidad al diálogo de la gracia que se llama Jesucristo. Pues queridos hermanos y amigos de Radio María, que Dios nos llene de esperanza, que llene nuestras vidas de vida con mayúscula y que un día lleguemos a compartir en el cielo la vida verdadera con todos aquellos que nos han precedido. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga. Así finaliza el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Óscar Fernández Expósito desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol.